Entrevistas ISEL, Instituto Superior de Economía Local, Diputación de Málaga. Gabriel Hurtado López. En diciembre de 2008, una orden del Ministerio de Economía y Hacienda aprobó una sustancial reforma de la estructura de los presupuestos de las entidades locales que databa del año 1989. Quizás sea conveniente incidir y profundizar sobre determinados aspectos básicos del contenido de esta reforma, motivo por el cual planteamos las siguientes cuestiones. ¿Qué motivos han impulsado la aprobación de una nueva estructura de los presupuestos de las entidades locales aprobada en diciembre del pasado año? Los motivos fundamentales están en el tiempo de 20 años que hacía que se había aprobado la anterior estructura, las modificaciones que se han producido en el marco en el que se desarrolla la actividad económico-financiera de las entidades locales durante estos 20 años y, bueno, cumplir un mandato de la Ley de Haciendas Locales que establece que el Ministerio de Economía y Hacienda adaptará los presupuestos de las entidades locales a la aprobada para los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado fueron reformados en los que correspondieron al año 2005 y a partir de entonces este mandato se ha convertido de obligado cumplimiento y se ha cumplido, se ha materializado ese cumplimiento en el mes de diciembre pasado. ¿A partir de qué fecha se debe aplicar por las entidades locales? ¿No habría sido mejor establecer un periodo transitorio? Las entidades locales deben aplicar la orden de estructura a los presupuestos del año 2010 y siguientes. El periodo transitorio se estableció en la orden del 89 y ahora se ha pretendido simplemente aprobar la orden con una diferencia de un año para permitir que en ese año, que es este ejercicio 2009, las entidades locales vayan adaptando sus procesos y puedan aplicar directamente la orden a los presupuestos del año 2010. De otra manera, nos hubiéramos encontrado en los primeros años con entidades locales aplicando distintas estructuras presupuestarias y hubiera dificultado el conocimiento del desarrollo de la actividad financiera por parte de las entidades locales. ¿Qué objetivos se han pretendido con esta nueva estructura? Se ha pretendido, en primer lugar, facilitar la preparación y la ejecución de los presupuestos por parte de las entidades locales con un mayor grado de detalle y también con un mayor número de definiciones. También se ha pretendido que los presupuestos de las entidades locales sean más transparentes en la información económico-financiera que ofrecen a los distintos agentes económicos. La estructura de presupuestos aprobada en diciembre va a posibilitar una mayor transparencia del desarrollo de la actividad económico-financiera de las entidades locales. Sí, debería facilitar una mayor transparencia de la actividad económico-financiera de las entidades locales, precisamente por lo que acabo de comentar, por ese mayor grado de detalle en general de las operaciones que tienen reflejo en sus presupuestos. Pero no solo eso, sino que en lo que se refiere a la financiación de los servicios públicos que prestan las entidades locales, se va a recoger el detalle de los costes de esos servicios públicos y los ingresos que van a percibir, pues bien por tasas o por precios públicos. Todo ello se ha tenido en cuenta en la configuración de la clasificación económica y por programas del gasto de las entidades locales. ¿Tendrá alguna incidencia la aprobación de la estructura de la que estamos hablando en el proceso presupuestario que desarrollan las entidades locales? Sí, va a tener incidencia sobre todo en el primer año, en el año 2010, porque, bueno, en primer lugar, cuando quieran hacerse análisis comparativos entre lo que sucede en el año 2010 o lo que va a suceder y lo que ha sucedido en el año anterior, en este 2009, habrá que hacer un esfuerzo de homogenización de cifras que permitan llegar a conclusiones, digamos, reales. En segundo lugar, tendrá incidencia en el desarrollo del proceso presupuestario, porque va a afectar o puede afectar a los niveles de vinculación jurídica de los créditos y a la necesaria, en su caso, modificación o adaptación de las bases de ejecución de los presupuestos de las entidades locales. También puede afectar, pues, a
algunas modificaciones presupuestarias como ampliaciones de crédito que están vinculadas con el grado de detalle que se recoge en los presupuestos de las entidades locales, detalle que ahora es relativamente superior. En general, podemos decir que, salvo esta excepción que acabo de comentar, la estructura de los presupuestos de las entidades locales debería plantear una mayor flexibilidad en la gestión presupuestaria por parte de las entidades locales. En el ámbito, por ejemplo, de la clasificación por programas, se ha reducido el primer nivel de presupuestación de 9 grupos de función a 6 áreas de gasto. Solo este elemento debería dotar de una mayor flexibilidad en esa gestión presupuestaria de la que acabo de hablar. ¿Hasta qué punto se han respetado las peculiaridades y la autonomía que tienen las entidades locales para gestionar sus propios intereses? La clasificación de los presupuestos de las entidades locales se tiene que ajustar a la clasificación de los presupuestos generales del Estado, pero esa, digamos, traslación no debe ser completa o no debe hacerse a ciegas. Debe tenerse en cuenta, y se ha tenido en cuenta, las peculiaridades de las entidades locales. Peculiaridades, por ejemplo, en los servicios públicos básicos. Lo que constituye servicios públicos básicos en el ámbito del Estado, como por ejemplo defensa, justicia, instituciones penitenciarias o política exterior, no son servicios públicos básicos de las entidades locales. Servicios públicos de las entidades locales que están definidos en la ley de bases y que se ha tenido en cuenta a la hora de establecer la clasificación por programas. La autonomía de las entidades locales para la gestión de sus intereses también se ha tenido en cuenta. Se ha recogido un mayor grado de definición, de detalle en la clasificación presupuestaria, pero con el único objetivo de facilitar la presentación, elaboración y gestión de los presupuestos de las entidades locales. Se les ha dejado un amplio margen de maniobra para que puedan introducir modificaciones e incluir aquellos elementos que consideren más adecuados para esa gestión por parte de cada una de ellas. Tienen un amplio campo de libertad aún disponible las entidades locales con la nueva clasificación presupuestaria.